Buenos días de nuevo. Retomamos la jornada siguiendo el programa previsto y a partir de este descanso lo que vamos a aprovechar es para presentar los resultados de los 3 proyectos que hoy se han unido en el desarrollo de esta jornada. Vamos a empezar por el proyecto Aquatrofic y lo van a presentar. Ha sido un proyecto en consorcio tanto Cetaqua con CECA, entonces va a hacer la presentación Eric Jan Malta, que es su director en Cetaqua, que liderando los proyectos de investigación aplicada, que ha estudiado biología en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y se doctoró en ciencias de la Universidad de Radboud, en Países Bajos. Fue investigador postdoctor en la Universidad de Cádiz, el Centro de Ciencias del Mar en Faro y en el IFAP Aguas del Pino en Cartaya, y tiene más de 20 años de experiencia como investigador y consultor privado tanto en Países Bajos como España, Portugal y Australia en ecología de ecosistemas y macroalgas y el cultivo y aplicaciones de estas macroalgas. Y posteriormente, Belén Fandiño Viqueira, de CECA, presentará la parte desarrollada en su centro en Galicia. Y contaros que Belén es licenciada en Química por la Universidad de Santiago de Compostela, es investigadora senior del CECA y responsable del Departamento de Química Analítica, y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector de la acuicultura, participando y liderando numerosos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, con especial énfasis en sostenibilidad y economía circular. Y dicho esto, pues le doy la palabra a Eric, que va a empezar presentando los resultados del proyecto Aquatrofic. Gracias. Bueno, buenos días. Pues voy a dar una sobrevista general primero sobre el proyecto Aquatrofic, el objetivo y todo, y entro un poco en los resultados principales que hemos obtenido aquí en Cetaqua, y luego, como he dicho, continúa. ¿No se escucha? Ah, perdón. ¿Así mejor? Venga. Luego va a continuar Cetqa presentando su parte. Pues el proyecto Aquatrofic va sobre que está terminando, sobre potenciación de cultivo de macroalgas y otras especies de interés e integración en configuraciones IMTA. Y nosotros, sobre el INIFAPA, hemos centrado en un sistema productivo comercial. Venga. Los datos del proyecto, como he dicho, hay 2 socios, Cetaqua y Cetqa, en Galicia. El proyecto está pendiente una pequeña extensión de un mes, que entiendo que se va a aprobar, pero bueno, todavía está en proceso. Es un tema administrativo y es el presupuesto. Entonces ha sido un proyecto, al final va a ser de 19 meses. Pues objetivo general era diversificar la producción acuícola, contribuyendo al crecimiento de la economía azul mediante la potenciación del cultivo IMTA, que ya hemos hablado de eso, entonces no lo voy a definir nuevo, pero buscando especies de alto valor comercial. Entonces, primer objetivo específico, evaluar el potencial de producción industrial de cultivo de macroalgas, tanto en tanques bajo condiciones controladas de laboratorio, piloto también, de laboratorio y escalar un poquito más, como en el medio natural, tras la optimización de los procesos productivos. Luego, evaluar el potencial de producción de cultivo de moluscos en sistema de acuicultura multitrófico. Moluscos macroalgas son especies claves en un IMTA, ¿no? Un IMTA, bueno, hay varias configuraciones, ya hemos visto. Más tradicional son peces, un productor primario, macroalga, puede ser también micro, pero macroalga es un poquito más práctico, y un filtrador, que es un molusco. Y luego conocer el potencial biogenerador de estos sistemas y de estas especies. Actividades, primera parte era evaluación potencial producción de cultivo de macroalgas, entonces era primero selección de especies, basado en conocimiento que ya tuvimos de otros proyectos, parametrización, condiciones ecofisiológicas y ponerlo en cultivo. Segunda actividad, evaluación potencial de cultivo de moluscos, en sistemas IMTA, instalaciones en tierra, también
consiste en una fase de selección de especie, fase de hacer los protocolos de cultivo, adaptarlo a las condiciones específicas de la zona elegida. También algún manejo en laboratorio, también hemos hecho algunos experimentos para especificar más condiciones y capacidades de ostiones, y luego un ensayo grande en una piscifactoría. Y la última era evaluación de potencial bioremediador de los cultivos INTA, que salen los datos del campo y de los datos de los experimentos, y que estamos pendientes de terminar el análisis y hacer los cálculos. Bueno, muy breve, que solo tengo 10 minutos para mi parte, entonces ya voy a lanzarme en los resultados de Setacua. Primero, la selección de especies. Qué importante para nosotros que tenía que ser especies autóctonas de esta zona, apto para crecimiento en esteros, no todos aguantan, entonces buscamos especies un poco robusto, especies que tienen un valor o por lo menos un potencial comercial, o ya se estaban comercializando, y especies que crecimiento rápido porque tienen gran absorción de nutrientes. Eso era más o menos los criterios, y basado también en proyectos anteriores, hemos seleccionado una ulva Hanoi y Gracilaria gracilis. Ulva Hanoi, que sabemos desde hace un par de meses que es la ulva foliosa más general de la zona caliente de Europa, del Mediterráneo y las islas Canarias y las islas portuguesas. Desde octubre también está permitido como alimento para humanos, está específicamente entrado en la Novo Food Catalog de Europa. Qué importante, antes solo hubo una especie de ulva lactuca, que es precisamente una ulva que no existe en Europa, pero eso no se sabía en el momento de definirlo. Pero ahora están permitidos unos 5 o 6 especies de ulva, entre ellos el Hanoi, entonces eso es importante para la comercialización también. Luego la roja, Gracilaria gracilis, también tiene muchas aplicaciones, está apto para el consumo, es un agarofito, entonces produce agar, y tiene varias otras propiedades importantes. Y sabemos que esto se puede cultivar en un estero, importante. Luego pasamos a una parametrización y respuestas ecofisiológicas de las algas. Es algo que es una investigación que ya llevamos un tiempo en varios proyectos, ya hemos hecho ensayos previos y estamos cada vez más definiendo las mejores ventanas de producción. Entonces, que son las respuestas de crecimiento a salinidad, a temperatura, a fotoperiodo, intensidad de luz total, etc. Y en este proyecto sobre todo hemos enfocado en un par de huecos que tuvimos, era determinar el fotoperiodo de ulva Hanoi, cuál es la ventana óptima ahí, interacción entre fotoperiodo y temperatura, también faltaba ahí algo de conocimiento. Y también hemos enfocado en intentar de controlar el ciclo de vida de la Gracilaria. Lo que tenemos, Gracilaria se cultiva, lo vemos más por delante, pero se cultiva en cuerdas o en jaulas, pero en cuerdas tenemos mejores resultados. El único es que para hacerlo tiene que hacer manualmente los tali en una cuerda. Esto obviamente son horas de trabajo, horas laborales, así que comercialmente no es tan interesante. Es mucho mejor, como se hace con otras algas, sembrar esporas en una cuerda, y por eso hay que controlar el ciclo de vida. Y eso también en otros proyectos estamos intentando de controlar este ciclo para sembrarlo cuando queremos nosotros y no depender de cuando le da ganas al alga. Bueno,
Eso es un trabajo en marcha, lo que aquí no ha salido muy bien, pero bueno, seguimos con esto. Vale, unos resultados. Salinidad, hemos visto que ambas especies son marino poluido, entonces tiene su mejor crecimiento en la salinidad oceánico, entre 35 y 40. Aguantan salinidades tanto mayores como menores. Ulva aguanta hasta unos 50, que es bastante, pero eso en un estero pasa. En verano sube hasta 50 o más. Y también aguanta hasta 20, aunque se reduce ya significativamente tasa de crecimiento. La gracilaria también aguanta este rango más o menos. Por debajo de 20 va a reducir mucho el crecimiento y por debajo de 10 sobrevive, pero apenas. Luego hemos visto también por experimentos de fotoperiodo de temperatura que en realidad un verano normal con un crecimiento bien temperatura alta, 25-28 grados y fotoperiodo de verano de 14 horas de luz, 10 oscuridad. Gracilaria en realidad es un poquito más, es muy robusta la especie, no crece tan rápido como Ulva, pero tampoco le da mucha importancia a las condiciones ambientales, que es una especie que me sigue sorprendiendo. Yo me acuerdo también en Ifapa, por ejemplo, donde entran los nutrientes o el agua de vertido los peces, hay una capa de Ulva y por debajo de la Ulva hay Gracilaria. Esas son condiciones abismales, que oxígeno bajísimo, casi no hay luz y Gracilaria sigue creciendo ahí, que es una especie, antes no lo tenía mucho en cuenta, pero sí es interesante las condiciones que sabe aguantar e incluso crece. Pero lo dicho, bueno, también aquí se ve respuesta a la salinidad, que claramente a 40 va mucho mejor que en 25. Hemos hecho un experimento de 40 días experimentando con intensidad de luz, color de luz, salinidad, que son todos factores que en la literatura puede promover la fertilidad, pero hasta ahora sin éxito. Entonces tenemos que revisar otra vez qué pasa en el campo y cómo podemos meter esta especie fértil, que como he dicho es un trabajo que sigue continuando. Bueno, pasamos a los animales. Aquí era uno, tuvimos ya seguro que era un ostión. El ostión ya se está cultivando en varios esteros, hay empresas que están comercializando. Entonces, ostión, Mariana Gijas o Crassostrea Gijas, nombre antiguo, creo que no sé si está totalmente resuelto. Ostra pacífica, ¿no? Tasa de crecimiento alto, muy robusto, aguanta muchas condiciones. También es relativamente fácil obtener por lo menos juveniles. Entonces sí, es un candidato interesante. La otra hemos estado mirando mucho y nos hemos arriesgado un poquito, mucho, con la almeja fina. La almeja fina hay mucha demanda en el mercado, hay un interés enorme, pero es una especie complicada. Es un animal muy sensible, que tiene unas condiciones específicas. Hay experiencia de crecimiento, sobre todo en bancos, en sedimentos, pero más arenosas que tenemos aquí. Pero también hay métodos desarrollados para cultivo en lentejas. Entonces nosotros, por las condiciones de la zona, hemos optado por el último. Bueno, de estas especies hemos hecho protocolos de cultivo, basado en la literatura y unas experiencias del campo aquí. Los ostiones ya tuvimos experiencia anteriormente en proyectos IMTA, entonces ya sabíamos más o menos cómo hacerlo. El desafío era de hacerlo en un ambiente más complicado y también una piscifactoría de producción intensiva, eso ya es importante.
Y la almeja era un poco, bueno, era bastante desconocido para nosotros, pero como he dicho es muy interesante porque hay mucha demanda del sector. Pues entonces aplicamos 4 modelos distintos: cultivo en cuerdas de gracilaria, cultivo en jaulas que se ve ahí abajo, en jaulas de ulva, que también hemos usado anteriormente, son jaulas flotantes. Para la ulva también se puede hacer sembrado en cuerdas, que también funciona, pero la jaula en realidad es más fácil. Menos labor intensivo, entonces por eso optamos por la jaula. Luego las ostiones se ve a la derecha, aplicamos en porchones, que también flotando. Y para las almejas hemos utilizado las linternas. Luego, zona de cultivo. Aquí tengo que agradecer la empresa que Angulas de Trebujena, que nos ha dejado su terreno, acceso a su terreno para hacer los experimentos, que está en San Lucas de Barrameda, que también he dicho que es una zona más complicada, pero queríamos ver también, probar sistemas. Aquí los esteros de Puerto Rico ya conocemos, pero estos son menos conocidos para nosotros. Queremos ganar experiencia ahí. Es una zona muy influida por el Guadalquivir. Y esto, bueno, hemos visto este año, tiene sus pros y contras. Y este año era, lástimamente, sobre todo contras, pero bueno. Entramos en la zona de intensivo de cultivo de peces, en el canal de salida, ¿no? Para aprovechar estos nutrientes que salen de los peces. Hicimos el estudio de primavera-verano de 2025 y este año ha sido un poco particular, aunque yo creo que años normales, los últimos años casi no hay, pero hemos tenido octubre la rana y después primavera 2025 muy lluvioso. Y también hemos tenido época más extenso de calor este verano, con temperaturas de 40, que aquí para Sevilla es normal, pero en la costa no es tan normal que llegue tan alto. Entonces, esas son unas cosas que, bueno, que no se sabe de antemano, pero no ha salido un poco en nuestra contra. Pues caracterización del campo. Temperatura, como he dicho, máximas en el agua de casi 38, que es enorme, y la media también bien casi de 30, pero en combinación en Sanlúcar, por las lluvias, un flujo un caudal mucho más grande que normal del Guadalquivir, que ha bajado mucho la Sanrilla. Entonces solo a finales de verano llegó casi a 30 PSU. Y ese sí ha tenido unas desventajas. Luego también, no sé si se ve bien, pero también hemos tenido, por el calor sobre todo, oxígeno muy bajo a finales de agosto, principios de septiembre. ¿Vale? Luego la última es la luz. Aquí necesito un poco mano que está... yo creo que si me acuerdo bien, es luz en agua, ¿no? Vale. Entonces, aguas de Guadalquivir. Guadalquivir es un río muy fangoso y eso ha tenido consecuencias para la luz. Entonces, a lo mejor, bueno, las condiciones no han sido óptimas y eso hemos visto en los resultados. También vemos nutrientes. A la izquierda es amonio, a la derecha nitrato. Línea naranja son concentraciones de agua de salida de los peces. Azul es agua de entrada. Bueno, se ve sobre todo amonio, claramente es el efecto de cultivo de peces, es normal. La particularidad que lleva el Guadalquivir es que trae muchísimo nitrato. El nitrato viene de los campos de
de arroz y de otros tipos de agricultura. Es un río muy eutrofizado en ese sentido. Entonces lleva concentraciones de nitrato muy altas. La verdad que no puedo explicar ahora, tengo que mirar los resultados en detalle. El pico al principio de nitrato en la agua de salida de los peces, pero después se vi por el largo del año, claro, los peces no traen mucho nitrato, eso es sobre todo amonio. Hay un proceso microbiológico que convierte amonio en nitrato, pero no es lo más importante. Además, con el bajo oxígeno tampoco funciona bien este proceso de oxidación. Bueno. Sí, respecto a las especies, hemos visto sobre todo crecimiento en Gracilaria. No era muy alto, un bajón entre agosto y septiembre que casi seguro era por el calor excesivo, pero siempre estaba creciendo Gracilaria y se recuperó sobre todo en otoño. Y de Ulva hemos tenido muy bajo crecimiento al principio, también afectado por el calor y la baja salinidad. Esto vemos en los experimentos, ¿no? Si haces un parámetro, baja salinidad, aguanta bien. Temperatura alta, aguanta bien, pero la combinación, que eso es muy complicado. Y yo creo que ha sido un poco demasiado, hasta para Ulva. También se ve la recuperación en otoño, que es algo que también hemos visto en los tanques aquí. Antes estaba hablando de hace 10, 15 años, el invierno era la temporada más complicada para Ulva sobre todo. Ahora vemos más que, porque no ha sido el primer año con calor excesivo, vemos que agosto es el mes casi más complicado para el crecimiento de algas. Eso es algo que está cambiando, que es un dato importante creo para gente que quiere cultivar esta alga. Y de almejas ha sido demasiado. Las condiciones han cargado mucho a las almejas. Hemos hecho una climatización aquí a la baja salinidad, que eso ha salido bien. Bajando lentamente la salinidad era un sobrevivimiento aquí muy bien, de casi 100%, pero son las condiciones de campo que han cargado con las almejas. Ostión también ha tenido problemas, como he dicho, es un animal mucho más robusto, aunque la mortalidad también ha sido alta. Y el crecimiento ha sido muy bajo. Entonces, claramente vemos que es algo que tenemos que revisar, y voy terminando ya con mi parte. Entonces, lo que hemos visto es que hemos podido aumentar sobre todo el conocimiento fisiológico de las macroalgas, protocolizado cultivos de bivalvos y climatización. Esto creo que ha salido bastante bien. La zona de campo a lo mejor era un poco demasiado arriesgado. También hemos tenido las condiciones meteorológicas de este año que ha sido a nuestra contra. Es muy importante, sigue siendo importante esta elección, porque estas condiciones sí es algo que vamos a tener más en el futuro. Todos los modelos apuntan así. Entonces sí es, bueno, ¿cómo podemos evitar que vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer para tratar con estos cambios? Sí, es un conocimiento que sí hemos ganado, que se puede aliviar. Para la zona en concreta también puede ser interesante a ver si se puede hacer primero una zona de descante para quitar con algo del fango en épocas lluviosas sobre todo, para mejorar el cultivo. Bueno, yo me quedo hasta aquí y sigue Sedgar. Bueno, sigue Belén, ¿no?
días a todos. Yo soy Belén Fandiño. Perdona, sí, me tengo que acercar. Soy Belén Fandiño, del clúster de la acuicultura de Galicia. Somos del otro extremo. Las condiciones son diferentes, ya lo vais a comprobar. Y nada, voy a hacer, ya expuso Eric como la parte principal y los objetivos, y yo voy directamente ya a las actividades, dentro de cada actividad, los resultados que fuimos obteniendo. En nuestro caso, trabajamos con la ulva rígida en este proyecto. En proyectos anteriores hicimos como una selección de varias macroalgas y vimos que la ulva rígida era como la más adecuada para realizar este proyecto. Y porque sabemos que es apta para el consumo, bueno, tiene también capacidades de bioindicador y se han obtenido muchos buenos resultados. Entonces lo que hicimos es un muestreo, bueno, varios muestreos en la ría de Arosa, y pues se seleccionó la ulva rígida pues en función de métodos clásicos, no moleculares, considerando las propiedades morfológicas, el tamaño, la forma y el color, ecológicas, bueno, donde se encontró, la temporada del año y características microscópicas. Lo primero que hicimos, una vez que lo recogimos, es pasarlo a nivel de laboratorio. Hicimos un cultivo de la macroalga ulva rígida. Bueno, se hace con una limpieza, se pues, ponen en botellas de vidrio con agua marina filtrada a 5 micras y se añade un medio F2 Guillar, que es el medio que estábamos utilizando para las microalgas, que está formado por macronutrientes, metales y vitaminas. Esto lo que va a hacer es suministrar nutrientes a las algas. Esto se renovaba cada 5 días, se hizo durante un periodo de casi un mes con luz natural y un fotoperiodo de 14 horas de luz y 10 de penumbra. Y la aireación sí que tiene que ser medianamente fuerte para preservar así la suspensión de las algas, y se recogen los datos de oxígeno, temperatura, pH y salinidad. Y se calcula la biomasa, obteniendo así un crecimiento estable de cultivo y un incremento de un 3,17% respecto al peso inicial por día. También se hicieron pruebas con otro tipo de botellones. Esto ya no es en laboratorio, sino es en la sala de fitoplancton, donde cultivamos también las microalgas. Se hizo el mismo estudio con las mismas condiciones y se obtuvo prácticamente el mismo crecimiento, de un orden de un 3% por día. Ya paso directamente a la segunda actividad. Aquí se enfoca realmente en el conocimiento del cultivo de la almeja japónica. En nuestro caso no trabajamos con la almeja japónica, que es en el clúster ya llevamos varios años con ella, entonces tenemos ya más conocimiento, sabemos que la almeja fina es más difícil, es muy complicado, por eso se llama fina. Y trabajamos con la almeja japónica, que también tiene mucho valor comercial, que es la Ruditapes filipinarum. Y trajimos ejemplares de la lonja de Ribeira durante varios lotes y bueno, siempre a la llegada tiene como un proceso de limpieza para eliminar todos los epibioites, conchas rotas, enjuagarlo con agua dulce un rato solo, y después se fueron marcando individualmente cada uno de ellos para hacer un seguimiento más preciso de cada una de las almejas, porque nos va a dar muchísima más información. Evaluamos el crecimiento de cada uno, la mortalidad de la almeja japónica, se hizo la estabilidad y la eficiencia del sistema de cultivo, se hicieron muestreos a lo largo de 4 o 2 meses con una recogida de talla, de peso, de supervivencia, y también se monitorizaron en todo momento propiedades físico-químicas del agua y las entradas y salidas del sistema de nitrógeno. Cuando llegaron al centro, pues se fueron estabulados en cajas de 40 litros, entre 150 y 160 ejemplares por caja. El flujo es continuo de agua de mar y aireación constante. Y se monitorizaron también las condiciones ambientales de temperatura, oxígeno y pH en todo momento. Para preservar el contacto directo de las almejas con las heces y los residuos orgánicos del fondo, pues se diseña un sistema especial, que es una estructura que está como unos tubos rellenos de arena, y sobre esta estructura se coloca una malla metálica. Entonces lo que se consigue es que las almejas no estén directamente en contacto con el fondo y con todos los residuos y con las heces.
Las almejas lo que hicimos es tener unas tipo control para saber si los sistemas multitróficos funcionaban o no. Probamos dos, yo explicaré después, dos tipos de sistemas multitróficos. Entonces, para comprobar realmente si eran efectivos o no, si la mortalidad o crecimiento de la almeja era la real, pues lo que se hizo es utilizar un control, unas almejas control que le llamamos. A estas almejas se le alimentaron con microalgas cultivadas en el CEDGA, que es el método tradicional que se está haciendo de momento. Se le añaden isoclisis galvana, la T-isos, tetraselmis-tetra, diacronemia luteri, DL y la pH. En distintas cantidades, en función de, si había más cantidad o menos de producción, eso también te varía. Y fueron alimentadas con una proporción de un 2% de su peso seco. A continuación pasó ya a la siguiente actividad, que es el sistema multitrófico integrado de acuicultura. Sabemos que desde un enfoque sostenible combina un sistema de especies de diferentes niveles tróficos. Tenemos los residuos, que son los nutrientes o materia orgánica generada por rodaballo, y son aprovechados por otras especies, que primero por los moluscos, puede ser por los moluscos, en nuestro caso la almeja japónica, y por las macroalgas, en el caso la ulva rígida. Y así generando una eficacia del sistema y al mismo tiempo reduciendo el impacto ambiental y diversificando sus productos. Para potenciar la sostenibilidad de los sistemas acuícolas terrestres, pues en el CEDGA se establecieron, como ya comenté, dos sistemas integrados de multitróficos. Para el reaprovechamiento del agua del cultivo de rodaballo, y el objetivo es utilizar esos nutrientes en suspensión y partículas orgánicas disueltas a través de la inclusión de moluscos que son filtradores y de las macroalgas, así optimizando el sistema y reduciendo su efecto en el medio ambiente. El primer sistema multitrófico se compone de tres compartimentos en paralelo. Primero tenemos, en la fase inicial está diseñado la crianza de rodaballo, que se mantiene en condiciones reguladas a través del flujo constante de agua marina. Esto genera una cantidad, como ya comenté, de materia orgánica y nutrientes nitrogenados, que son originados por el metabolismo y los desechos de los peces. En la segunda fase está el tanque de moluscos, donde cultivamos la almeja japónica, Ruditapis filipinarum, y en la tercera fase está el tanque de macroalgas para el cultivo de la ulva rígida, y aquí se emplean como tanques de profundidad para que sí sea adecuada a la uniformidad de las algas en la columna de agua y permita una mejor homogeneicidad. También estuvimos probando varios tipos de difusores redondos, más alargados. Al final colocamos como dos difusores para que haya como un sistema de recirculación y que las algas siempre estén como en suspensión, ¿no? Y paso ya a la siguiente. Estos son los resultados que obtuvimos. En el lado izquierdo está el control, todos los datos que recogimos de la mortalidad de la almeja japónica, la temperatura y el oxígeno a lo largo de 4 meses. Hubo un pico más alto al principio, no sé si fue problema de las instalaciones, problema de las almejas que cuando llegaron se trajeron directamente se pasaron por una depuradora, no se trajeron directamente, entonces yo creo que sufrieron como un shock ahí, entonces los primeros días hubo una mortalidad alta, pero después pues fue manteniéndose, ¿no? Y vemos que en el lado izquierdo, que es el control, que fueron alimentadas con las microalgas que ya comenté antes, y el segundo gráfico es el que se ha obtenido del sistema multitrófico, que prácticamente la mortalidad ha sido la misma, o sea, solo se han alimentado con lo que se ha generado del rodaballo, de los residuos de rodaballo. También se ha calculado el amonio. Pues aquí en cada uno dijimos estos puntos que serían el tanque de rodaballo, la entrada en la almeja, que más o menos sería lo mismo, la salida de la almeja, entrada de las macroalgas y en el tanque de la macroalga. Y se ve claramente que hay como una disminución del amonio. Los peces producen amonio, las almejas lo que hacen es reducir las partículas, entonces también pueden remineralizar un poco de amonio, y las macroalgas realmente lo que le gusta es capturar amonio.
Y se ve perfectamente que, bueno, hay una tendencia, pero que las macroalgas son las que realmente catan el amonio. Y, bueno, que es significativa, ¿no? Y a la parte de abajo tenemos nitritos, que es, bueno, los nitritos es que la concentración es muy baja, o sea, estamos hablando del orden 0,001, 0,1, eso no pasa nada a los peces. A lo mejor el nivel es de 1 miligramo de litro para que estén mal. Y no hay poca variación, a lo mejor se genera un poco la salida de la almeja de nitritos, pero bueno, es insignificativo. También se calculan los nitratos y los fosfatos. Los nitratos aumentan, aunque no, bueno, tiene su lógica porque el amonio y los nitritos transforman el proceso en nitratos, pero bueno, la macroalga tendría que absorber como esa cantidad de, también, aparte de amonio, de nitratos. Y a lo mejor tampoco es la suficiente cantidad de macroalga para el sistema y bueno, esos son los resultados que tuvimos. Demasiada excreción de nitrógeno puede ser, o falta de luz, habría que ajustar las condiciones, pero bueno, no es, o sea, los nitratos para los peces tampoco están dentro de los órdenes, los valores propios. Y en los fosfatos sí que se aprecia un nivel de disminución también. Removieron parte del fosfato y a medida que pasa a través del sistema multitrófico hay una reducción del mismo. El segundo sistema multitrófico, pues en este caso lo que hicimos es en un tanque, es un sistema multitrófico de cocultivo, le llamamos, donde los moluscos y las macroalgas están dentro de un mismo tanque. Entonces lo que hacemos es así, que vamos a optimizar el espacio disponible y simplificamos la infraestructura del sistema, preservando siempre el sentido del funcionamiento del sistema multitrófico. En la primera fase está el rodaballo, donde los peces se desarrollan bajo condiciones regulares, como comenté antes, produciendo desechos orgánicos y compuestos nitrogenados. Y en la segunda fase están en el mismo tanque compartido, están los moluscos bivaldos y las macroalgas. Los moluscos están más bien en la parte baja del tanque, encima de las mallas, como comenté antes, y las macroalgas generalmente están alrededor del tanque y bueno, lo que quieren también es obtener luz natural para poder realizar la fotosíntesis. Y recogíamos datos también de temperaturas, oxígeno, crecimiento y mortalidad de cada uno. En este caso también comparamos con un control, el sistema multitrófico. Se recogieron datos, aún con estos, tanto un sistema como el otro, aún estamos trabajando con ello, aún los tenemos en planta y seguimos recogiendo datos. Se ha ampliado el proyecto un mes, pues seguiremos hasta que termine. Y en el control, lo que os comenté, están alimentados con microalgas y en el sistema segundo, pues están realmente con los desechos de los nutrientes de los rodaballos. Se obtuvo temperatura y oxígeno a lo largo de estos 2 meses, creo que empezamos en noviembre. Y la mortalidad aquí, bueno, la verdad es que hubo una supervivencia muy buena de un 95%. Yo creo que fue todo un éxito. En cuanto al amonio y los nitritos, pues lo mismo, los nitritos son muy bajos, es un nivel que prácticamente no existía, entonces nos centramos más en el amonio, que sí que disminuye a lo largo del sistema, está procesando correctamente, entonces esto lo que nos permite ver es que realmente el sistema sí que está funcionando y además parece que la caída es como más drástica, ¿no? O sea, que las macroalgas con las almejas hicieron como un esfuerzo para mejorar la captación del amonio y de las partículas. También analizamos los nitratos y los fosfatos. Es lo mismo que en el sistema multitrófico 1, se sigue la misma tendencia. En el caso de los nitratos hay un aumento y en cambio en los fosfatos pues disminuye, que es lo importante, que queremos reducir los amonios y los fosfatos para que realmente se pueda utilizar ese agua y reutilizar. El crecimiento de la almeja, pues yo puse aquí como un ejemplo de 2 almejas, pero bueno, tenemos, no sé, creo que pusimos 150 en cada tanque, en cada sistema. Sí, claro, hay algunas de tendencia más arriba, otras más abajo, pero bueno, en general vemos que hay un crecimiento tanto con el control
como con el sistema multitrófico 1, con el sistema multitrófico 2. Habría que calcular y ver exactamente las diferencias significativas, pero yo creo que el sistema multitrófico 2 dio como más crecimiento en cuanto a la almeja. También se evaluaron la eficiencia del sistema mediante la filtración de los sólidos a la entrada y la salida del tanque de las almejas. Se ve, bueno, a través de una rampa de filtración, se utilizaron como 2 litros por cada uno de los tanques, se hizo a lo largo de cada semana se hizo un muestreo y los datos que se obtuvieron pues, están representados aquí, pues muestran un porcentaje de remoción en el tanque de almejas que aumentó progresivamente. Este incremento es una adaptación puede ser de las almejas, del agua proveniente del rodaballo y parece que hay una mayor eficiencia en su capacidad filtradora a medida que avanza el tiempo. El sistema muestra que las almejas mejoran la calidad del agua con el tiempo, aumentando así la eficiencia y remoción a medida que se adaptan y acumulan las partículas en el tanque. Entonces ya finalizo, os hago como un breve resumen de todo. Y os puedo decir que el cultivo de la macroalga ulva rígida presenta un potencial significativo como biofiltro y como parte de sistemas multitróficos integrados, que la almeja japónica Ruditapes filipinarum es viable para cultivos en tierra, mostrando así un buen crecimiento, se obtuvieron altos índices de supervivencia, se obtuvo un rendimiento productivo destacado, lo cual nos va a convertir en una alternativa factible para sistemas multitróficos de cultivo con demanda comercial significativa. Y por último, pues que los sistemas multitrófico integrado de acuicultura con rodaballo, almeja japónica y macroalga, en comportamientos paralelos, tanto el 1 como el 2, demuestran un funcionamiento eficiente y equilibrado. Los residuos que son aprovechados por las almejas y por las macroalgas, lo que hace que disminuya progresivamente el amonio y los fosfatos y los sólidos en suspensión. Y esto nos indica una transferencia de nutrientes entre los niveles tróficos. Y las almejas destacan también por su potencial como herramienta de bioremediación, mientras que las macroalgas han contribuido al aporte de oxígeno mediante la fotosíntesis y también han favorecido a una clarificación del agua. Por lo tanto, los sistemas INTA nos representan un modelo sostenido de acuicultura, mejorando la eficiencia de los recursos y mejorando la calidad del agua. Con esto termino mi presentación. Gracias.